Buenas tardes, estamos de regreso en Pauta Semanal. Soy Juan Francisco Miranda y este programa en realidad me acompaña Gabriel Vega. Eduardo, tú parece un inconveniente, y Hernán se había excusado de participar, pero no queremos fallar en términos de analizar el acontecer regional, y así que en el primer bloque hablamos con Gabriel precisamente en materia de lo que ha sido la campaña de vacunación nacional y también los bemoles que han tenido algunas declaraciones de autoridades de gobierno, específicamente el ministro de Defensa Andrés Salaman. Pero también en la semana ha sido y ha vuelto a ser tema lo que tiene que ver con carabineros, con algunos de sus procedimientos, específicamente porque hoy se cumple una semana del lamentable hecho que terminó con la vida de Francisco, un artista callejero en Panguipulli, y proceso que está en investigación. Pero también en la semana otro hecho lamentable es de una persona que se suicida en una comisaría en Santiago. Todo eso en un marco donde sabemos que hace rato no hay hechos aislados, lamentablemente, y pone en el debate y en telejuicio precisamente si los agentes del Estado están de alguna manera y que forman parte de la institución que tiene el monopolio de las armas en tiempos de paz, para resguardar el orden y la seguridad, están con las competencias adecuadas, están capacitados permanentemente para precisamente portar el arma y ocuparla con inteligencia y con proporcionalidad. En eso ha estado el debate y es lamentable. Eso generó un hecho que fue ya ha producido connotación nacional. Yo creo que el fin de semana pasado nadie no sabía o no tenía una opinión al respecto, y en eso yo creo que apura el hecho de que en este caso la clase política, el Parlamento, el gobierno, precisamente defina pronto qué se hace en esta materia en términos de en este caso una institución como Carabineros, que tiene sus procedimientos, tiene sus protocolos, y ha generado tal nivel de noticia que alcancé a leer que una declaración de la ministra Rubilar, Carla Rubilar, del Ministerio de Desarrollo Social, precisamente en eso de profundizar una reforma a Carabineros, generó molestia en el alto mando. Tanto es así, y eso me llama la atención porque la misma Constitución establece que las fuerzas de orden y seguridad no son deliberantes, tienen que estar al margen, ¿cierto?, de opinar en materia de contingencia. Han hecho un reclamo al gobierno y el gobierno también con otra vocería ha salido a señalar que no comparte los dichos de la ministra de Desarrollo Social. ¿Cuál es tu mirada como militante de gobierno, en términos de que eres de un partido que gobierna hoy día Chile, en esta materia, Gabriel? Y como vecino y ciudadano, pues si al final sí, claro que sí. Aquí se te cruzan varias cosas. A mí yo lamento el clima de polarización que producen estos hechos. ¿Te imaginas lo que hubiese pasado si es que este lamentable hecho que nadie hubiese querido que ocurría con posterioridad a octubre del 2019? Yo creo que la reacción, tanto en defensa de Carabineros como en contra de Carabineros, hubiese sido más masiva y quizás más desmedida. Y yo creo que estamos varios ya un poco cansados de estas polarizaciones y lo que esperamos son otro tipo de respuestas. El hecho es lamentable, están en investigación. Yo tengo mi visión, que la hago responsablemente a través de lo visto en el video, en los videos, en las pruebas que se han presentado en los juicios públicos, que uno los ve y a lo menos yo lo he visto más resumido, no he visto completo como para hacerme una visión más global, pero yo sí interpreto en la respuesta del carabinero legítima defensa, sobre todo porque habían amenazas verbales de muerte hacia el funcionario. Pero más allá de eso, uno espera que nunca se produzca un hecho que termine con la muerte de un ciudadano, independiente de las condiciones que sea. Uno espera de que Carabineros pueda contener
a alguien que está usando, quizá para muchos no era, pero a mi entender sí eran armas blancas, armas cortopunzantes. El policía sí tiene que tener mecanismos de defensa sobre eso y tener el criterio para saber ocuparlo. Y sí creo que lo ocupó bien, pero resultó con la vida del ciudadano, pues, de la persona, del muchacho artista. Y uno ve que lo puede evitar. Yo vi todas las intenciones, además, quiero interpretar en eso, porque cuando la persona levanta las armas, el carabinero dispara al suelo y luego lo hiere en una extremidad, o sea, finalmente termina con el disparo en el tórax, que es quien termina quitándole la vida. Y de hecho, un proceso acelerado con un mal rescate, y esto sí que lo digo objetivamente, que se hizo con posterioridad, que no es parte del hecho político, pero de que le hicieron maniobras de resucitación cuando la persona todavía estaba consciente. O sea, eso agrava las heridas que tenía la persona y pudieron también ocasionarle una muerte más prematura. Sí. Pero más allá de eso, yo veo que lamentablemente Carabineros está siendo constantemente puesto en tela de juicio por estas acciones que están bastante limítrofes, que terminan siendo interpretativas. Y la solución de la política siempre ha sido refundar. Pasó con Chile Deportes, que ahora es IND, pasó con el INJ, que ahora es INJUV, pasó con distintas instituciones donde para borrar aquellas huellas que no les gustaban en la popularidad, se refundaban. Y Carabineros es una institución bastante tradicional, y lo que me preguntaría es, ¿qué es lo que necesitamos? Una policía eficaz, se llame Carabineros, se llame como sea, pero una fuerza que nos represente, que tenga la validación popular que tuvo y gozó en su momento Carabineros, más allá si es que desfilan o no desfilan, que a mí de verdad me tiene sin cuidado. Pero ¿sabes lo que pasa, Gabriel? Es que la pregunta, yo digo, las competencias. Y aquí habían 3 carabineros. Y entre 3 carabineros, con evidente mal estado físico. Es decir, no están preparados permanentemente para, por ejemplo, las distintas fases para poder controlar que pueden haber sido con otro tipo de estrategia. Vimos que no estaban preparados. Desde el punto de vista incluso de la respuesta emocional frente a un ataque. Se veía el carabinero nervioso. La pregunta es, a eso voy con la preparación, a eso voy con las competencias. Yo busqué en otras partes, siempre se ha hablado que, por ejemplo, en otros países la policía es más dura. Sí, es más dura, pero después de ir por fases, ir evitando llegar a las últimas consecuencias, que en este caso fue la vida de una persona. Y por otra parte, cuando tú ves, yo creo que eso es lo que también termina afectando la imagen, y por cierto, desde el punto de vista en que uno lo vea, en otros controles de detención no se actuó con igual fuerza o vehemencia. Cuando hemos visto, y también lo vimos, siguen habiendo en Santiago las fiestas, gente que se supone que tiene un nivel de responsabilidad mayor, la verdad es que no lo tienen, por el contrario, se están por sobre la ley, la norma, o en este caso las condiciones en las que estamos. No se actúa de igual manera. Entonces, todo eso empaña, y por cierto, uno es inevitable, a mí no me fue inevitable ver eso, y ver otro tipo de detenciones o de controles de identidad donde claramente el trato es distinto. Es inevitable no ver de repente que a uno le vengan, es cierto, cuando hay personas vendedoras ambulantes, y hemos visto cómo Carabineros requisa, daña la mercadería. O sea, cuando yo digo competencia, tiene que ver con cómo ocupar el uso racional de la fuerza. Y a mí aquí yo no vi racionalidad. ¿Por qué? Porque eran 3 carabineros contra una persona, como dices tú, ya, con un arma blanca, porque en la práctica hoy día un palo puede ser un arma blanca si tú lo utilizas y tienes la intención de dañar a alguien. Pero ahí no lo vimos. Por eso llama la atención, porque al menos de lo que yo leí, hubo un 6º disparo, que fue claramente al corazón. O sea, hubo otros disparos antes que efectivamente ya lo habían dañado a esta persona,
hubo un disparo que en el fondo fue el que le causó la muerte. Al margen de la situación de Francisco, ocurre otra situación en una comisaría en Santiago, y ahí hay, recordemos, todavía casos pendientes que lamentablemente la investigación es lenta. Es inevitable no acordarnos de otras personas que han fallecido en manos de carabineros en procedimientos que no han sido suficientemente clarificados. Todo eso hace pensar que quizás hay que modernizar y claro, se habla de refundar. Yo sigo insistiendo, la ley, tenemos muchas leyes, y no cumplir una ley es un delito. Por lo tanto, hay muchos delitos cuando hay incumplimiento de leyes, pero hay algunas leyes que pareciera ser que pudiésemos observar cómo se ha resuelto en otros países. Por ejemplo, las leyes del tránsito tienen que hacer las carabineros solamente. En otros países hay unas policías comunales que perfectamente aplican la ley del tránsito, y hay policías más específicas, focalizadas, por ejemplo, para controlar el narcotráfico o delitos que son mucho más dañinos o nocivos para la vida social. Ahí es donde yo digo que ha faltado una mirada distinta, y por el contrario seguimos en esta lógica de buenos y malos, que tampoco la comparto. Yo no estoy diciendo que todos los carabineros son malos, digo que hay personas que hoy día el Estado le entrega el poder de la fuerza y que, a mi modo de ver, no tienen las competencias para ese monopolio, que es algo responsable. No cualquiera puede portar un arma. Claro, dispararla puede ser fácil, pero para hacer eso, yo creo que tiene que haber primero el sentido de la racionalidad, la inteligencia, y por cierto, cumplir todos los protocolos de derechos humanos que el país y el Estado también se ha comprometido a hacer. Ese es el debate, y eso es lo que yo veo que aquí, lamentablemente, le costó la vida a una persona, no solo a una, sino que otros 8 de similares características. Como también es condenable el hecho cuando delincuentes matan a carabineros, que también ha ocurrido. O personas, y hace una semana atrás, en un operativo, una policía en PDI también perdió su vida en un operativo en la 9ª región, precisamente en un control, en un operativo antinarcótico. Claramente son lamentables, pero creo yo que si hay algo que debemos tratar de mejorar pronto, tiene que ver cuál es la relación de una institución como Carabineros en la materia y en sus procedimientos de orden y seguridad. Ese yo creo que va a seguir el hecho noticioso, y yo creo que está también, va a ser parte y se va a tomar la agenda en el año en términos de cómo se organiza un Estado, y eso es la materia constitucional en la que también yo creo que se va a ver. Y en eso, recordar que cuando se inicia este proceso constituyente, son múltiples las áreas que van en una constitución, cómo se organiza el Estado, cómo se relaciona el ser humano, en este caso, el Estado. En eso tú tienes una mirada, ¿cierto? Vemos otros que tienen una mirada donde el Estado tiene un rol un poco más gravitante, pero también cómo el poder y cómo se distribuye ese poder son materias que se van a tomar la agenda. En los minutos que nos quedan, Gabriel, uno es el tema de lo constitucional dentro de los temas y tantos temas que se van a abordar en términos de educación, salud, seguridad, previsión social, etcétera. También tiene que ver esto del orden, seguridad, quizás en la Constitución, pero es una elección inédita, pero que se va a cruzar con una elección a la cual ya estamos más acostumbrados, como es la elección municipal, pero también con otra elección inédita, que es la de gobernador regional. Por lo tanto, en un mismo periodo vamos a tener 4 elecciones. ¿Cuál es tu mirada del proceso que ya está? Recordemos que partió el día de ayer, a 60 días de la elección, parte ya la campaña, una parte de la campaña de las candidaturas, pero todavía hay candidaturas que no tienen claridad si el CERVEL las ha ratificado, que son las que están en el proceso de apelación a algunas observaciones del CERVEL, y también de candidatos que ya están válidamente inscritos, todavía en la práctica no pueden desplegarse como quisieran porque ha habido inconvenientes de parte del CERVEL y el Tribunal Electoral. ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que está pasando y sobre todo qué es lo que esperas para que pronto se puedan desplegar las candidaturas y al mismo tiempo identificar que cada una de ellas tiene un ámbito exclusivo por el cual se elige? Los constituyentes no van a ver temas municipales, por cierto. Los gobernadores regionales están por sobre las comunas y los municipales, en este caso alcaldes y concejales,
si es cierto, podrán tener su opinión en materia constitucional y todo lo demás, pero uno no lo elige para eso. Y eso es súper importante, transmitir que las elecciones de autoridades son para ciertas atribuciones que van a tener, y en eso yo creo que debemos tratar de ayudar, para que se pueda distinguir qué es lo que votamos finalmente este 11 de abril. Y entendiendo que la ciudadanía vota de manera muy particular por la gente que le da confianza, que lo conoce, algunos tienen ciertos criterios, y muchas veces ya la de la tienda política deja de ser el criterio más ocupado. Sobre todo uno se da cuenta cuando viene de un partido político que trata de impulsar ciertas miradas. Estas miradas van a estar en todas las elecciones, y yo creo que los candidatos que estamos hoy en competencia tenemos que tener también la capacidad de hablar todos los temas, y yo veo también muchas candidaturas de nicho que también son importantes, que vienen a representar un grupo de ideas, y es lo que tiende a hacer cada candidato. Pero esta elección en particular se está discutiendo de todo, y yo creo que más allá de las facultades de todo, de que el concejal tiene facultades limitadas que son de un cuerpo colegiado, que dependen mucho del alcalde, el o la alcaldesa, el alcalde o la alcaldesa en cada comuna tiene facultades limitadas, algunas dependen propiamente de él, otras de el consejo municipal. Los gobernadores regionales hoy no tienen facultades claras, va a ser un presidente del consejo regional, y va a tener una vocería política importante, pero no tiene facultades claras, y no las va a tener durante el resto del periodo, porque el próximo año se le empiezan a delegar las facultades. Y los constituyentes, que todavía no tienen un reglamento claro, y todavía su primera misión va a ser reunirse a ver cómo van a dialogar y cómo se van a poner de acuerdo para escribir la nueva Carta Fundamental. Entonces estamos discutiendo varios temas que son interesantes. Por ejemplo, ¿estamos en un estado unitario o no? Es una discusión que siempre hemos tenido. ¿Queremos un estado unitario o no? Y yo estoy a favor del estado unitario, porque eso le da mayor relevancia a los gobiernos locales. Eso le da mayor relevancia precisamente a los consejos municipales, a los alcaldes, a los concejales. La figura quizás para ilustrar, en contraposición al estado unitario está el estado federal. No solo el Estado federal, o sea, tú puedes dividir el Estado en muchas naciones, o sea, ciertas etnias pueden tener distintas instancias de poder, o también puedes hacer un Estado parlamentario, por ejemplo, o sea, un gobierno semiparlamentario, y le va a quitar a la gente la facultad de elegir al gobernante, y lo va a elegir el Congreso, por ejemplo. ¿En qué nos basamos? Y me pasa en distintas instancias, incluso de partidos, por donde pareciera mucho mejor tener un parlamentario que un alcalde. Finalmente cada competencia son distintas, pero finalmente yo entiendo de que uno hace ciudadanía, uno hace vida común desde la ciudad. Y uno quisiera que en cualquiera de las fórmulas que los constituyentes se pongan de acuerdo, estas facultades sean más delegadas a la autoría más cercana que tienen las personas donde habitan, que en la ciudad, en el alcalde, el concejal, el core, lo importante que es un core para una provincia casi. También somos centralistas sobre la capital regional. También en Tierra del Fuego las comunas que no son por venir viven lo mismo. Pero, por ejemplo, un core en Cabo de Horno es una autoridad local. Pues entonces, finalmente, cómo distribuimos esto, a mí me parece algo importante de discutir, y que siempre se ponga en relevancia, y esto es lo fundamental, a la persona, su libertad de asociación, de generar instituciones intermedias donde el Estado no intervenga, como lo es hoy día Bomberos, como es el Club de Leones, Club del Sur, como es un Rotary, o como es una iglesia, o como es la Teletón. Y luego que el Estado actúe como promotor de lo que se plantee promover: bien común, vida
una vida entendida como una vida buena para todos, eso es lo que se tiene que definir, pero siempre con el límite de ver para qué tenemos y para qué estamos haciendo una nueva constitución. Yo soy convencido de que la constitución es la limitación del poder político para que no pase por sobre ninguno de nosotros, que pueda tener atribuciones para administrar, para hacer gestiones, para participar y ser una parte importante del bien común, de todas maneras, pero que no pueda obrar sobre otras personas. Entonces, o organizaciones de personas. Yo creo que esta elección es súper importante porque se pueden tocar todos los temas, independiente de lo que vayas de candidato, porque es importante cómo construye ciudad y cómo eso queda plasmado en la nueva constitución y cómo quienes nos van a representar en esta convención puedan plantear estas ideas y defenderlas a nivel nacional, defendiendo la región, defendiendo también un grupo de ideas que puedan estar manifestadas en agrupaciones políticas, pero para mí esta elección es especial y va a ser muy difícil de explicar a la ciudadanía, porque van a recibir 4 votos, 4 votos para cosas que de repente son muy distintas, porque lamentablemente post pandemia se nos juntaron las elecciones, porque además los periodos alcaldicios y municipales duran 3 años y medio, el último duró 4 y medio por producto de la pandemia, y porque la constituyente la tuvimos que aplazar también producto de la pandemia. Entonces terminando esta van a empezar las primarias para presidente. Sí, viene la segunda patita en materia de elecciones, pero cuando yo te señalaba que hay que distinguir, es porque precisamente al no tener una educación cívica, yo lo vengo insistiendo hace rato, la educación pública o privada, digámoslo, no prepara a los jóvenes en materia de educación cívica, educación financiera y en educación laboral. Muchos ingresan al mercado laboral sin saber tipos de contratos, sus derechos, sus garantías, sus obligaciones, etcétera, y por lo tanto atenta, a mi modo de ver, a la democracia cuando se elige a una persona que promueve algunas cosas que después no va a cumplir, cuando termina afectando la credibilidad del sistema en su conjunto. Entonces, me niego al todos son iguales, todos roban, me niego a que finalmente yo tengo que seguir trabajando, porque me niego a ese discurso, porque ese discurso es alimentado precisamente por personas que se presentan a muchas candidaturas comprometiendo cosas que saben que no van a cumplir, que no están en sus atribuciones, y finalmente termina dañando la política y con eso la democracia. Hacia allá a punto de que, si bien es cierto, tú puedes opinar como ciudadano en lo que estimes conveniente, pero si te estás presentando a candidato a ser a concejal, no promuevas, por ejemplo, que tú vas a hacer un proyecto en particular, siendo que eso es materia del alcalde, a lo más tú podrás opinar, promover, etcétera. O no te promuevas como constituyente para poder, no sé, mejorar un espacio público, siendo que en realidad tú vas a ser elegido para hacer una constitución que no tiene nada que ver con hacer algo de manera inmediata en el Ejecutivo o en el territorio, por ejemplo. Va a generar un documento en el cual van a estar las reglas. O no se promuevas como gobernador queriendo hablar de una modificación legal, siendo que eso no es tu atribución. A eso yo apunto en términos de que elijamos bien, informémonos bien, preguntemos. Hoy día, yo diría, todos los candidatos van a tener sus medios de comunicación, sus redes sociales, por lo tanto yo creo que en eso hay una base en elecciones anteriores, de que cualquiera puede, si en realidad un candidato arma una página, poder acceder a consultar, a preguntar. Yo creo que eso de alguna manera también ayuda al control ciudadano para elegir mejores autoridades y con eso mejorar nuestra democracia. Así ya apuntaba mi reflexión en términos de saber distinguir qué se escoge, sí, para mejorar precisamente la democracia. Gabriel, el minuto que te queda, te doy el espacio para que también puedas hacer una conclusión y despedir. Ya, mira, sí, de acuerdo contigo. Yo también me rebelo contra quienes reniegan de la política siendo políticos, o quienes reniegan de los políticos y aparecen ahora como nuevos políticos. Finalmente estamos todos tratando de hacer política. La política es una actividad que debe ser bastante noble. No voy a pedir que sea valorada porque no se ha comportado como para que lo fuera, pero
hay ciertas actitudes que son de los políticos y no de la política. La política tiene que mejorar su calidad y yo ahí rescatar más que las ideas, la forma, porque también yo creo que estamos discutiendo la forma. Yo creo que es momento de que salgamos de las trincheras, de que tendamos los puentes, que generemos diálogo, consenso en todas las instancias donde se va a votar, donde se va a tener nuevas autoridades, porque finalmente la polarización y la trinchera dogmática yo creo que ya pasó de moda y es lo que la gente espera dejar atrás. Muy bien. Espera que lleguemos a mejores acuerdos, así que valorar mejor la forma. Muchas gracias, Gabriel. Esto fue Pauta Semanal. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana, cuidarse y con optimismo para salir pronto de este mal tiempo llamado cuarentena, pandemia y poder de alguna manera recuperar una normalidad que nos permita estar mejor. Un abrazo a todos. Hasta la próxima.